Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. El estudio de esta semana se tituló Los pactos de Dios. ¿Sí? Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado lo que es un pacto o hemos hecho pactos con alguien, ¿verdad? Eh, ¿qué es un pacto? Aquí les traigo una definición, por si no lo tenemos ahorita así muy en mente. Es un acuerdo, dice, entre dos o más personas. ¿Vale? Un acuerdo, así de sencillo, pero nos dice aquí que ese acuerdo obliga a alguno o a todos los involucrados a cumplir una serie de condiciones. Y también nos dice que es una condición que se ha de cumplir en virtud de un acuerdo. ¿Sale? Creo que está sencillo, ¿no? De entender esta definición. Y hay aquí ah, dos detalles que por ahí estuvimos estudiando en la semana. Nos dice aquí en la definición que este pacto obliga a alguno o a todos los involucrados. Es decir, que hay dos tipos de pactos. ¿Sí? El primero es donde se obliga, dice ahí, a uno nada más, a uno de los involucrados a cumplir con ciertas condiciones, que es lo que conocemos como un pacto unilateral. Es decir, nada más una de las partes tiene que cumplir con las condiciones. La segunda forma que tenemos de hacer pactos es donde todos se ven obligados a cumplir, o sea, las partes involucradas. Y esos son los pactos bilaterales, o sea, de ambos lados se deben de cumplir las condiciones. Eh, en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. Vamos a tener ahí nuestra Biblia en mano para que podamos analizar aquí algunos textos, donde aquí, por ejemplo, tenemos dos textos donde aparecen pactos unilaterales, ¿sí? O sea, pactos nada más de una parte, ¿sí? De los involucrados. En Génesis 9 nos menciona, por ejemplo, uno de esos pactos unilaterales que nos dice por ahí en el texto Génesis 9 del 9 en adelante. Aquí el que va a cumplir esa parte del trato es Dios, porque es el que pronuncia estas palabras y dice, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. ¿En qué consiste ese pacto? Dice, bueno, dice, con todos los seres vivientes que están sobre la tierra. ¿En qué consiste? Dice, establezco mi pacto y no destruiré más a todo ser viviente con aguas. ¿Sí? En eso consiste ese pacto. Es una promesa de parte de Dios donde dice que Él no va a volver a destruir nuestro mundo con agua. ¿Sí? Dice, ni habrá más diluvio sobre la tierra. Y dijo algo más. Dice el versículo 12. Esta será la señal del pacto que establezco con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes y esta será la señal del pacto entre mí y la tierra. Y cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto con ustedes y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir a toda carne. Dice, y cuando el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Eh, Aquí dijimos que este es un pacto unilateral, o sea, el ser humano no tiene que hacer nada, no tiene que cumplir condiciones. Dios dijo, no voy a volver a destruir la tierra con agua. Nosotros no tenemos que hacer nada, dijo Dios, así va a ser, así lo he decidido y voy a cumplir esa promesa. Y cada vez que aparezca ese arco iris en el cielo, dice, me voy a acordar de esa promesa. Y nosotros también deberíamos, ¿verdad? De acordarnos al ver ese espectáculo sobre el cielo. En Mateo
5:45 tenemos hay otro ejemplo de un pacto unilateral. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Mateo 5:45 dice el texto. mm, Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol, dice aquí, sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿De qué nos habla este pacto? Bueno, habla de bendiciones, ¿sí? Habla del sol y la lluvia que son necesarios para nuestra subsistencia, ¿ok? Em, Dios dice que estas dos bendiciones son nada más para los que se portan bien, ¿no? Dice, esas bendiciones son para quienes, justos, injustos, buenos y malos. Y hay muchas bendiciones que así son, ¿sí? O sea, no importa quién seas, en qué creas, cómo te portes, Dios da ciertas cosas. Esos son sus pactos unilaterales, ¿sí? Donde el ser humano no tiene que eh, hacer nada, ¿sale? Eh, para recibir o dejar de recibir, ¿ok? En este caso, las bendiciones, ¿no? Eh, un caso de un pacto bilateral, es decir, donde todas las partes involucradas tienen que cumplir algo para que se lleve a cabo ese pacto o que tenga resultado, es la cuestión de la salvación, ¿sí? Normalmente hablamos de que la salvación es gratis, ¿sí o no? Generalmente así tenemos ese concepto, ¿no? La salvación es gratis, es gratuita, es un regalo, pero sí es gratis y a la vez no. Es decir, es gratis en el sentido de que yo no tengo que pagar por eso, como mucha gente lo entiende, ¿no? Que para yo salvarme o tener el favor de Dios o para llegar a la patria celestial, tengo que pagarle a Dios con algo, ¿sí? Con obediencia, con guardar leyes, etcétera. En ese sentido es gratis, ¿sí? O sea, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros, es decir, no podemos pagar por la salvación, pero cuando nosotros recibimos un regalo, sí tenemos que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Cuando ustedes, ahora que recibieron regalos, por ejemplo, en Navidad, ¿qué tuvieron que hacer para obtener ese regalo? O sea, alguien llegó con un regalo y ¿qué tuvieron que hacer? Aceptarlo, ¿sí o no? Si yo no quiero recibir ese regalo, pues digo, no, no, gracias. Y se acabó y no tengo regalo, ¿sí? Y con Dios sucede lo mismo, o sea, Él me ofrece ese regalo gratis, ¿sí? No me va a cobrar por eso, pero yo tengo que aceptarlo, es lo que tengo que hacer. Eh, y hay otra forma, podríamos decir, en la que podríamos considerar que este regalo no es gratuito. ¿Por qué? Por fin, ¿es gratis o no es gratis? Bueno, ya dijimos, no podemos pagar por la salvación, pero tengo que hacer algo. Lo que tengo que hacer es aceptarlo. Ahora, ¿cuesta la salvación? O sea, ¿nos cuesta a nosotros o no nos cuesta? ¿Qué creen ustedes? Claro que nos cuesta, ¿sí? Porque hay muchas cosas que tú tienes que sacrificar para, eh, para lograr esa salvación. O sea, tienes que hacer a un lado algunas cosas que estorban, ¿sí? Para lograr esa salvación. Y eso cuesta y duele muchas veces, ya no, también. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no es gratis. Entonces, depende de la perspectiva, ¿no? Con la que lo veamos, pero este es un pacto bilateral, ¿sí? Hay quienes creen o predican también que este pacto es unilateral, o sea, que Dios ofrece la salvación y hasta ahí, ¿sí?
Es un regalo gratuito, como dijimos, y hasta ahí, o sea, todos nos salvamos. Y hace poco estuvimos estudiando acerca de la muerte, ¿se acuerdan? Y decíamos que muchas personas en el mundo creen que todo el mundo se salva, o sea, te mueres y te vas al cielo, así de fácil. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas portado en la vida, no importa si creíste o no, si fuiste religioso o no, no importa nada, tú te vas al cielo. Eso sería un pacto unilateral, ¿sí? Pero la cosa no funciona así, porque nos dice en la palabra de Dios que esto es un pacto donde las dos partes tienen que cumplir condiciones, no nada más Dios, ¿sí? Y pues qué padre sería que nada más fuera de un lado, ¿no? Dios me da la salvación y ya la hicimos todos, pero no es así. Dice en Mateo, ahí ya que estamos en este libro, en Mateo 7 los versículos 13 y 14, fíjense lo que dice: entrad por la puerta estrecha, dice Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. ¿Qué nos dice esto? Que no todos se salvan. O sea, la salvación fue ofrecida a quienes, a todos, a todo el mundo, ¿sí? Pero dice Jesús que no todos la van a obtener, porque dice aquí que es más fácil para la mayoría, pues, irnos por otro camino, o sea, no aceptar. ¿Por qué? Porque dijimos que sí cuesta la salvación, y dice aquí que el camino que lleva hacia la salvación no es muy agradable, no es espacioso, dice, no es agradable, tiene baches, tiene piedras, tiene espinas, es decir, no es fácil, y en ese sentido cuesta la salvación, ¿sí? Entonces es más fácil pues llevármela tranquilo, irme, disfrutar de la vida de una manera diferente a la que Dios espera, eh, sin preocupaciones, sin problemas, sin compromisos con Dios. Eso es más sencillo, ¿no? Entonces, aunque la salvación la ofrece Dios a todos, o sea, esa es su parte del pacto, o sea, yo te doy la salvación, pero ¿qué tengo que hacer yo? O sea, tengo que aceptarla, ¿sí? Tengo que caminar por el camino, por la senda que Él marcó, lo que Él dice, ¿no? Es decir, ¿quieres la salvación? Tienes que hacer esto. Ahí más adelante en el capítulo 10 versículo 22 sigue diciendo al respecto, dice, y seréis odiados por, mm, por todos, ¿sí? Seréis odiados por todos, por mi nombre, o sea, por mi culpa, dice Dios. Los van a odiar, los van a aborrecer, pero dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay una condición, ¿se fijaron? O sea, hay algo que se tiene que cumplir para obtener la salvación. Y habla aquí de la perseverancia, ¿ok? Eh, entonces, en el primer texto que ahorita leímos fue caminar por la senda que Jesús trazó, ¿sí? En el otro texto nos dice, hay que perseverar, no nada más caminar por ahí, sino tienes que perseverar, o sea, llegar hasta él, hasta el final, hasta la meta, ¿sí? En San Juan 3:16, todos conocemos este pasaje, dice que Dios nos amó, dice, de tal manera que envió a su Hijo a nuestro mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, notamos ahí la condición. Dice, Dios nos envió a su Hijo para salvarnos, pero eso no basta para obtener la salvación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Dice ahí, creer en él, o sea, aceptar ese regalo, como decíamos ahorita. Y en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, por aquí Pablo nos expresa unas palabras interesantes también acerca de lo que es la salvación. Dice por ahí el texto en 2 de Timoteo, son textos que
que seguido los mencionamos por aquí. Pablo estaba, dice, y el texto, a punto de ser ejecutado, ¿sí? Y le dice por allá a Timoteo, eh, 4 del 6 en adelante, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, ya no me queda mucho tiempo, dice Pablo, pero fíjense lo que dice, yo he peleado una buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y por consecuencia, él dice, y está seguro, dice, ahora nada más, dice, me queda que esperar mi corona, la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, ¿para quién es la salvación y la corona? Dice ahí, para los que aman su venida. Y menciona algo más, Pablo, algo que él hizo. No nada más esperaba a Jesús, dice que él luchó, o sea, peleó una buena batalla. Eh, y acabó la carrera. Ahorita hablábamos de la perseverancia, por ejemplo, ¿sí? Y luchó una buena batalla. Es decir, se esforzó, por eso decimos que cuesta esto, ¿sí? Se esforzó por hacer la voluntad de Dios en su vida. Que falló muchas veces, sí, lo expresa, ¿no? En muchos textos. Pero cuando él caía, dice que él se levantaba y seguía adelante. ¿Sí? Con sus ojos en la meta. Entonces, vemos aquí las condiciones, ¿sí? Para obtener la salvación y obtener esa, pues esa bendición, ¿no? En nuestra vida. Eh, Así que no se trata de un pacto unilateral, la salvación, como muchos piensan o hemos llegado a pensar, tal vez nosotros, de que pues como Dios ya pagó por mí, por mis pecados, pues ya todo está resuelto. En parte, ¿sí? Todavía hay algo que hacer de nuestra parte, ¿sí? Lo que sí no podemos hacer, dijimos, es pagarle a Dios por eso, por lo que Él hizo, ¿sí? Eso sí, no se puede, por más que queramos. La única forma que tenemos, o la única alternativa que tenemos para pagar, ¿cuál creen que es? Es con nuestra vida, y creo que a nadie nos conviene eso, ¿verdad? Así que bueno, debemos de tener bien claro esto, ¿no? De la salvación, este tema de la salvación. Y otros ejemplos de pactos bilaterales, o sea, donde nosotros tenemos que cumplir condiciones para obtener algo que Dios ha prometido, ¿sí? Tienen que ver con el texto que leímos al principio y que estuvimos estudiando durante la semana en Deuteronomio, capítulo 28. Los versículos 1 y 2, ¿sí? Vamos a leer todo bueno, al menos del 1 al 14 nos dice algo, frases muy interesantes y que estoy seguro que a todos nos gusta escuchar eso, porque habla de bendiciones, ¿sí? Y dice el texto, si obedecieres cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Es decir, eso viene por consecuencia, ¿sí? Y cuando leemos las bendiciones, yo creo que las leyeron todos por ahí en la semana, pues se escucha muy agradable todo eso. Y a todos nos gustaría recibir esas bendiciones. Eh, el problema es que hay una condición. Y Dios dice, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a bendecir en esto, en lo otro, pero empieza así diciéndolo, ¿no? Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios y que si cumples todos sus mandamientos. Y habla aquí de obedecer cabalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que hacerlo con todos nuestros sentidos, ¿sí? Con todo el conocimiento, con toda la conciencia.
¿sí? O sea, entendiendo por qué lo hacemos, porque muchas veces obedecemos a Dios por las razones equivocadas y ahí hay un serio problema y ahorita vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque si yo digo, ah, ok, suena bien todo esto, yo quiero esas bendiciones, entonces pues voy a obedecer a Dios. No sé si ustedes creen que eso funciona, el decir, voy a obedecer a Dios para que Él me bendiga. Piénsenlo. Ahorita lo vamos a ir respondiendo durante este repaso, pero quédense con esa pregunta. O sea, si funciona el hecho de decir, si, quiero esto de Dios, entonces tengo que hacer esto, tengo que obedecerle si quiero eso. En 2 de Crónicas 7:14 tenemos otro pacto que Dios hace con nosotros. Eh, un texto también muy conocido, 2 de Crónicas, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice. Eh, Aquí lo tenemos. Dice, y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, esa es la condición, humillarse y orar y buscar mi rostro, dice Dios, y se convierte de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? O sea, si hacemos todo eso, dice Dios, entonces oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una bendición, ¿sí? Habla de perdón de pecados, de restaurar nuestra vida, nuestro ambiente, pero hay condiciones, ¿se fijaron? Habla de la humildad, de la oración, de buscar a Dios, todo nuestro corazón, y entonces dice, entonces te voy a escuchar, ¿sí? Eh, Isaías 26:3 tiene por ahí otra promesa de parte de Dios, otro pacto, pero hay que hacer algo también para obtener la bendición, ¿sí? Dice el texto, tú guardarás en completa paz, dice, al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Es decir, si yo quiero obtener paz en mi vida, o sea, tranquilidad, Dios, estrés, preocupaciones, todo eso, debo de tener a Dios constantemente en mí, en mis pensamientos, ¿sí? Y confiar en Él. Entonces, si yo confío en Él, pues ¿de qué me voy a preocupar? ¿Por qué no voy a poder dormir, por ejemplo? Si confío en Él y Dios siempre está en mis pensamientos. En Juan, capítulo 1, versículo 9, dice por aquí otra promesa. Perdón, es primera de Juan. Creo que me equivoqué. No sé cómo checarlo. En la primera carta de Juan, creo que sí. Hay hay un error. Dice, sí, es el versículo 1, perdón, capítulo 1 de primera de Juan, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, otra vez con esa preposición sí, nos indica una condición siempre, ¿sale? Si confesamos, esa es la condición, nuestros pecados, dice, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿cuál es la condición para que yo reciba el perdón de mis pecados? Es confesarlos, ¿sí? Y al confesarlos quiere decir que estoy, ¿qué?
arrepentido de eso, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay pactos que Dios hace con nosotros, ¿sí? Pero la mayoría de ellos requieren algo de mí, una respuesta de parte de mí, o sea, algo que yo tengo que hacer. Ahora les decía ahorita, si ustedes creen que funciona o si podemos recibir esas bendiciones diciendo, ok, yo quiero esa bendición, voy a cumplir con eso. ¿Qué creen ustedes? Eso sería o sea, cumplir con un pacto de forma interesada, ¿sí? Con Dios. Y saben que ese tipo de actitudes de parte de nosotros no funcionan con Dios tampoco. Porque Dios conoce nuestro corazón. Entre nosotros, los seres humanos, podemos cumplir pactos de ese tipo, ¿sí? Donde cada quien tiene que cumplir con condiciones y podemos hacerlo por interés, ¿sí? Para recibir un beneficio y funciona, nos sale bien la cosa, ¿no? La situación, porque nadie sabe por qué lo hago, o sea, y al otro a lo mejor ni siquiera le importa tampoco por qué lo hago, o sea, mientras yo cumpla, dice, pues no me interesa por qué lo hago. Pero saben que con Dios no funcionan así los pactos, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, un pacto aquí entre seres humanos o entre socios, por ejemplo, decíamos ahorita, al socio a lo mejor no le interesa porque cumples, ¿sí? Puedes tener las intenciones o el interés que tú quieras y el otro está contento simplemente con que cumplas, ¿sí? El otro dice, a mí no me interesa, porque lo hagas, tú cumple, ¿sí? Cumple la parte que te toca. Dios no dice eso, ¿sí? Dios no dice, a mí no me interesa por qué lo hagas, tú cumple, así no dice, ¿sí? Dios escudriña, dice, nuestro corazón. Y si yo no cumplo con las condiciones que Él pide, con el motivo correcto, ¿sí? Todo se echa a, a perder. Y entonces aquí entramos en conflicto, ¿no? Porque decimos, oye, pero si yo cumplo, si yo obedezco, si yo hago o dejo de hacer o lo que sea, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no cumple? Y empezamos a pensar que Dios falla y que Dios miente y que Dios nos engaña, porque decimos, es que aquí dice que voy a recibir esto si hago esto, ¿sí? Y esto a veces no hacemos énfasis en eso, ¿no? A veces nos gusta nada más ver las promesas de Dios o tenerlas en mente y a lo mejor todavía si vamos más allá, porque muchos nos quedamos nada más con la promesa de Dios, te voy a bendecir en esto y lo otro, y se me olvida que hay una condición. Pero si todavía yo soy un poquito más consciente de eso y recuerdo las condiciones, digo, ok, yo las voy a cumplir o las estoy cumpliendo. Dame lo que me prometiste, ¿no? Y eso no funciona. O sea, si no tengo las intenciones o las motivaciones correctas, no funciona. Y por eso, muchas veces esas bendiciones, pues nada más las tenemos ahí escritas en la Biblia. O sea, nunca las experimentamos, ¿sí? Porque hay varios elementos que se tienen que cumplir, ¿sí? Debo de creer lo que Dios me dice, sí. Y todos creemos eso, ¿no? Ay, Dios prometió esto y como nos agrada, pues lo creo. Tengo que hacer esto, ahí ya muchos ya no nos agrada lo que hay que hacer de nuestra parte, pero supongamos que bueno, decimos, "Ok, yo lo voy a hacer, ¿sí? Porque quiero recibir esa bendición. Ahora, el otro elemento es tener la motivación correcta, ¿sí? Y ahí sí solo Dios lo conoce. Entonces, por eso a veces no experimentamos esas bendiciones, ¿sí? Porque como Dios conoce lo que hay aquí, a lo mejor entre nosotros sí nos engañamos, ¿no? Y decimos, "Ya este hermano, qué fiel, qué obediente.
consagrado. Eso es lo que los demás vemos, ¿sí? Pero Dios dice por ahí en 1 Samuel 17, Dios dice, ve el corazón. Y entonces ahí sí estamos en un serio problema, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa puede ser la razón por la que yo no esté recibiendo y no haya experimentado a lo mejor nunca algún tipo de bendición en mi vida. Que a lo mejor yo digo, pero pues yo estoy cumpliendo con las condiciones y parece que Dios es el que no cumple. Pero debemos de tener en cuenta esto, ¿sale? Esta cuestión de las motivaciones. Y tenemos aquí un detalle interesante por ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Es un texto muy interesante que yo creo que a todos nos gusta. Si lo han leído alguna vez, yo estoy seguro que les agradan estos textos de Proverbios 3. Los versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Por ahí dice el consejo: honra a Jehová con tus bienes, ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice ahí, de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver. Y vean, esta es la condición, ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes y dice con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar si yo hago eso? Dice la palabra de Dios, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A lo mejor estamos un poquito ajenos a estas expresiones, pero lo que nos dice aquí es que vamos a recibir bendición en abundancia, así de fácil, ¿no? Vamos a recibir bendiciones en abundancia si honro, ¿sí? A Dios. ¿De qué manera dice ahí? Con mis bienes y con las primicias de todos los frutos, o sea, de las ganancias que obtengo. Ahora tenemos que saber qué significa honrar, ¿sí? Que nos pide aquí honrar a Dios. ¿Qué es honrar? Bueno, la honra tiene que ver con el respeto, ¿sí? Con considerar a alguien, ¿sí? Con, hacerlo sentir bien, ¿sale? También tiene que ver con que la gente vea, ¿sí? Cómo trato a esa persona y se supone que lo voy a tratar, como dice aquí, con respeto, ¿sí? O sea, hacerlo público puede ser. Eso también tiene que ver con la honra, o sea, el reconocer a una persona también tiene que ver con eso, con la estima hacia la persona, y que eso se vea en acciones, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces tenemos que, ya traduciendo esto, sería como hacer sentir bien a quién, a Dios, respetar a Dios, hacer público mi reconocimiento a Dios, ¿sí? Por algo, ¿sí? Mi gratitud podría ser también, es como hacer un homenaje a alguien, ¿sale? La honra. Y nos dice aquí que eso lo tenemos que hacer con nuestros bienes, con las cosas que yo poseo, ¿ok? Y aparte dice aquí que con las primicias de todo lo que yo gano. ¿Y qué son las primicias? Bueno, eh, se refiere en la antigüedad, aquí habla de frutos, ¿no? Porque en la antigüedad pues era muy común que la gente estuviera relacionada con la cuestión de la agricultura, ¿no? Este, tiene que ver con lo primero, ¿sí? A eso se refiere las primicias. Si ustedes recuerdan eh, aquellas ofrendas que llevaron Caín y Abel ante Dios, ¿sí? Ellos dieron sus primicias, ¿sí? De sus ganancias. Uno se dedicaba, ¿se acuerdan? Al pastoreo, a la ganadería, o el otro era agricultor, ¿sí? La ofrenda que Dios les había pedido tenía que ver
con el sacrificio de cordero, ¿se acuerdan? Pero Caín dijo, pues yo le voy a dar a Dios mis primicias, ¿sí? De lo que yo tengo. ¿Sí? Yo soy agricultor, así que yo le voy a dar que, este, frutas, ¿no? Y de lo que yo cosecho. Esas eran las primicias. Eh, ¿Qué nos está pidiendo aquí Dios? Cuando habla de primicias, nos pide Dios, ¿sí? Nos está pidiendo que lo pongamos en primer lugar, ¿sí? O sea, quiere Dios que a través de esos, de mis ganancias, de lo que yo, a lo que yo me dedico, ¿sí? Y de todo lo que tengo, dice yo tengo que honrar a Dios con todo eso, ¿sí? ¿Cómo puedo yo honrar a Dios con mis bienes? ¿Cómo se puede hacer eso? Con las primicias. Ya vimos qué son las primicias. O sea, se está refiriendo aquí a Dios, perdón, a que lo pongamos en primer lugar. Eh, Cuando nosotros estamos en una relación con cualquier persona, ¿sí? Llámese de familia, de amigos, de pareja, a nadie nos gusta ser el segundo lugar, o sí, la banca, como decir, en el deporte, o sea, a nadie nos gusta, ¿sí? Todos queremos que la atención, ¿sí? ¿En qué? En primer lugar, ¿sí o no? De mis amigos, de mi familia, de mi pareja, etcétera. Bueno, Dios, él tiene una relación con nosotros, ¿sí? Él como nuestro Padre, ¿no? Como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor. Y a Dios también le gusta que lo pongamos en qué, en primer lugar. Así como a nosotros nos gusta que Dios nos ponga en primer lugar, ¿sí o no? No nos gusta hacer fila con Dios, ¿sí? Pero nosotros sí hacemos a Dios que se forme en la fila, ¿sí o no? Que espere hasta que yo tenga tiempo, hasta que a ver qué me sobra para yo darle, ¿sí? Y aquí entra todo, o sea, mi tiempo, mis bienes, ¿sí? Pero generalmente a Dios le damos que lo que sobra, o sea, le decimos, ahí fórmate, a ver qué queda para ti. Porque hay otros intereses antes que tú. Entonces haz fila y a ver qué te toca, le decimos a Dios. Pero cuando es al revés, cuando yo necesito algo de Él, pues a mí no me gusta hacer fila. A mí me gusta que Dios me atienda al instante, me gusta que Dios me responda al instante y como yo quiero, ¿sí? Y rápido, ¿sí? Entonces, Dios quiere que eso sea bilateral, o sea, dice, a ver, tú quieres ser el primero en la fila, pues yo también quiero ser el primero, dice Dios. Entonces, es una sociedad esto, ¿sí? Donde Dios dice, tú me pones en primer lugar y yo te pongo en primer lugar, dice Dios. Dice por ahí en Deuteronomio 28, vas a ser cabeza y no cola. O sea, vas a ser ahí el primero, no vas a ser del final, ¿sí? Y entonces dice aquí la promesa, van a ser llenos tus graneros, te voy a bendecir con abundancia. Ahora, aquí entran las mismas condiciones y elementos que dijimos hoy para recibir la bendición de Dios, ¿sí? Este, lo principal aquí es la motivación de mi corazón, porque suena bien padre, ¿no? La promesa y decimos, ay, pues yo quiero abundancia, quiero que Dios me dé y que me rinda lo que tengo y que me prospere y que me dé más, etcétera. Y entonces decimos, ah, pues vamos a ponerlo en primer lugar, ¿sí? Pero esa motivación que yo tengo debe de ser genuina, ¿sí? Debe de ser por amor, no por interés, ¿sí? Y aquí vamos a ponernos en el lugar de Dios. O sea, a nadie nos gusta que la gente nos busque por interés, ¿verdad que no?
sea, a nadie. Hace poco mencionábamos, ¿no? Algo de eso, o sea, cuando a veces alguien nos busca, que generalmente no lo hace, y a lo mejor cuando lo hace ya sabemos por dónde va el asunto, ¿sí? Cuando recibimos por ahí una llamada, un mensaje ahí en el teléfono de alguien, algún conocido, y dice, ay, algo quiere ¿no? Porque nunca me habla, nunca me saluda, ni en Año Nuevo ni Navidad, se acuerda de mí, pero tiene un problema y soy el primero que acude. A ver en qué le puedo ayudar, qué le puedo prestar, a ver, etcétera. A ver qué saca de. Y nosotros muchas veces actuamos así con Dios. ¿Sí? O sea, nunca me acuerdo de Él, a lo mejor en todo el año, pero cuando tengo un problema, pues ahí voy a la iglesia, ahí voy a orarle, ¿sí? A pedirle. Así acostumbramos muchos seres humanos, ¿sí o no? Nos acordamos de Dios nada más en las situaciones complicadas. Este, Otros, que a lo mejor nos consideramos más espirituales o religiosos, pues nos acordamos de Él cada semana. Mucho mejor, ¿no? Que otros, podríamos decir. Pero a Dios tampoco le interesa ese tipo de relación, ¿sí? A lo mejor durante toda la semana nunca me acordé de Él, no lo saludé, no platiqué con Él, pero el sábado voy a la iglesia para que, a ver qué me da, a ver en qué me puede ayudar y le llevo una lista de cosas, ¿no? Esto es lo que necesito de ti, Dios. Y así no funcionan las cosas, ¿sí? O me acuerdo de él, ese día que voy a su presencia, al templo, a la iglesia, etcétera, y le llevo por ahí un regalito, como dice aquí el texto, le llevo mis primicias, mis ofrendas o mis diezmos, y digo, pues a ver con qué se mocha, como decimos vulgarmente. O sea, aquí yo llevo mi parte a ver, como un soborno, y llevo porque él prometió que, pues, bendecirme si hago esto, porque aquí lo dice, ¿sí? Y entonces le digo, nos metemos un, ¿cómo podríamos decir? Ah, no en un problema, sino en un engaño nosotros mismos, ¿sí? Porque malinterpretamos muchas cosas que nos dice la palabra de Dios de acuerdo a nuestras conveniencias, ¿sí? Y decimos, pues aquí dice Dios que me va a bendecir si hago esto, ¿sí? Y somos muy buenos para cobrarle a Dios, ¿no? Como si, oye, yo ya cumplí, te toca. Pero algo con lo que no contamos es que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces Dios nos está pidiendo aquí que Él debe ser el número uno en nuestra vida, el primer lugar, ¿sí? Lo más importante en mi vida. Y aquí con decir que el número uno, ¿sí? No quiere decir, bueno, tiene que ver, ¿no? Con decir, bueno, por ejemplo, de las ganancias que yo obtengo de mi trabajo, lo primero que debo hacer es que, pues, acordarme de él, obviamente, de mi socio, ¿no? Esta es la parte de mi socio, ¿sí? O sea, no darle las obras, como dijimos ahorita, no hacer lo que haga fila, que espere, primero voy a pagar mis deudas, primero voy a suplir mis necesidades, y si sobra algo, pues ahí le doy a Dios, ¿sí? Así no debe ser, ¿sí? O sea, de pensar primero en mí y luego, pues, ay, a ver qué le doy. ¿Sí? Esto es hablando de dinero, ¿no? Pero dijimos, esto aplica para todo, ¿sí? Por ejemplo, con nuestro tiempo o en nuestra relación, ¿no? O sea, qué calidad de relación tengo con él. Si es lo último en lo que pienso, o es lo primero en mi vida, ¿sí? O lo más importante. Entonces tenemos que
que tomar en cuenta estos detalles, ¿sí? No nada más se trata de decir, pues yo luego separo mi diezmo y ya lo estoy poniendo en primer lugar, ¿no? O sea, eso no impresiona a Dios, ni tampoco le impresiona que lleve mi ofrenda, mi diezmo, tampoco, no basta con eso. Y les digo, por eso muchos nos frustramos y nos desconcertamos, ¿no? Porque decimos, bueno, pues si yo diezmo, si yo doy unas ofrendotas, ¿sí? Y a veces hasta doy buenas cantidades porque pues, se supone que mínimo Dios me tiene que devolver el doble, es lo que deducimos, ¿no? Por lo que estudiamos. Entonces digo, pues si le voy a dar una ofrenda a Dios de 10,000 pesos, pues Dios me va a dar 20. Y eso como que suena agradable, ¿no? Decimos, eso es un buen negocio. Y empezamos a contar las horas, ¿no? Ya di mi ofrenda, un diezmo, y a ver a qué horas llega el pago y la recompensa. Pero eso no sirve. Entonces les digo, por eso muchas veces nos chasqueamos con Dios, ¿sí? Porque hacemos las cosas de una forma equivocada, ¿sí? De una forma que no funciona con Dios, ¿sí? Eh, y saben que Dios es nos conoce muy bien, ¿sí? A nosotros los seres humanos. Vamos a ver lo que sigue en Mateo 6:24. Este, Dios habla mucho del dinero en su palabra, ¿sí? ¿Por qué creen que habla mucho del dinero? Y Jesús habló mucho del dinero, cuando él estuvo aquí, ¿sí? No era porque a Dios le interesara el dinero, ¿sí? O sea, Dios no, muchas veces pensamos, ¿no? También, decimos, es que pues Dios no, ¿para qué quiere mi dinero, Dios? Para nada, o sea, Él no lo necesita. ¿Ustedes qué creen? ¿Necesitará dinero? Dios dice que de Él es que, dice el oro y la plata. O sea, de Él es todo lo que existe. Entonces, no necesita mi dinero, mis ofrendotas, no las necesita. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué decimos, por qué Dios pide primicias? ¿Por qué Dios pedía ofrendas en la antigüedad? ¿Por qué Dios pide el diezmo, una décima parte de lo que Él me da? Que tampoco es algo mío, ¿sí? O sea, Él me lo está dando. Y dice, nada, déjame por ahí una partecita, ¿sí? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Porque lo necesita? ¿Porque Él quiere hacer algo con mi dinero? ¿O quiere hacer algo conmigo? Yo creo que es lo segundo. O sea, Él no quiere hacer algo con mi dinero, quiere hacer algo digo, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Miren, vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 6, los versículos del 24 en adelante, dice, por ahí Jesús dice, estoy en el 6:24 en adelante, dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Ok? Nadie, dice, puede servir a dos señores. Porque, ¿qué pasa? Dice, o amará a uno y desestimará a otro, o viceversa, ¿no? O despreciar a uno, y amará al otro. Dice, no pueden ustedes servir a Dios, ya que dice ahí, y a las riquezas o al dinero. ¿Y por qué habla aquí Jesús del dinero? Bueno, porque él nos conoce muy bien, dijimos. Y él sabe que la cuestión del dinero para todos, ¿sí? Los seres humanos es un problema serio. Y usted puede decir, no, para mí no, más ni dinero tengo, puede decir usted. Pero todos tenemos este problema, ¿sí? O sea, no importa qué tanto dinero tengas, ¿sí? Porque, por ejemplo, unos somos muy
derrochadores, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí tampoco tiene que ver si tengo mucho o poco. Es más, a veces parece que los que tenemos menos gastamos más, ¿sí o no? O derrochamos más. ¿Por qué? Bueno, porque a veces queremos darnos una vida que no podemos darnos o sostener y nos metemos en problemas, ¿no? Y otros, a lo mejor podemos tener mucho o poco y somos un poco que egoístas, codos, como decimos. No nos gusta que compartir, ni dar, ni gastar. O sea, que tenemos los dos extremos generalmente, ¿sí? En los seres humanos, en este sentido. Y sigue diciendo, dice, o sea, no puedes, dice Dios, yo no quepo junto con el dinero, o sea, no se puede competir, o sea, o uno o el otro, dice Dios, ¿sí? Y dice, por lo tanto, el consejo de Jesús es, no te preocupes por tu vida. Dice, ¿por qué habéis de qué? De comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de qué? De vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí nos está Jesús haciendo reflexionar en las prioridades, en las cosas que son más importantes en la vida. ¿Sí? Porque usted puede decir, entonces debo de andar desnudo, no tengo que preocupar por la ropa, o no, ya no voy a comer porque pues es más importante la vida que el alimento. No quiere decir eso, Jesús. Aquí nos está haciendo ver, ¿sí? Las cosas que realmente valen en la vida, a lo que tenemos las prioridades de la vida, ¿sí? Que sobre todo en la actualidad, las prioridades en nuestra existencia pues, están patas para arriba, como decimos, ¿sí? O sea, eso es un desorden en nuestra vida en este sentido. Y dice Jesús, miren a las aves del cielo, que no, dice, no labran, no ciegan, ni juntan en graneros, como lo hacemos nosotros, ni invierten en la bolsa de valores, ni tienen cuentas de ahorros en los bancos. Ellos no hacen eso, dice. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, o sea, Dios suple sus necesidades. La pregunta de Dios aquí es, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios ve cómo nos desgastamos. ¿Por qué? Por ganar dinero, por obtener cosas, por copiarle al vecino. Él tiene el carro pues yo también lo quiero. Así es una carrera, ¿no? A ver quién tiene más, a ver quién gana más. Y el día que gano más, o que me ascienden en mi trabajo, pues tampoco me siento satisfecho y digo, no, pues quiero más. Entonces dice Dios, no te preocupes por esas cosas. Dice, y por el vestido, no, perdón, dice el 27. ¿Y quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen sin fatigarse ni hilar, o sea, no trabajan, no se fatigan, no se preocupan, no se estresan. Y dice, sin embargo, sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué nos afanamos tanto por el dinero, por las riquezas, por las posesiones? Aquí Dios nos da la clave, aquí Jesús nos está dando la clave, dice, porque no tienen fe, no confían en Dios. Y ustedes mismos quieren que ser sus proveedores. O sea, no confían en que Dios les va a dar. Decimos, mejor yo me esfuerzo. ¿Qué tal si a Dios se le olvida? ¿Qué tal si Dios no quiere darme? Entonces mejor yo me proveo a mí mismo.
Dice Dios, perdón, dice Jesús en el 31, dice, así que no se preocupen, insiste Jesús, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo nos preocupamos por todas esas cosas, no? Ay, ¿qué me voy a poner para el evento, para el trabajo? ¿Sí? Dice, porque los paganos buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los paganos? La gente que no conoce de Dios, ¿sí? Dice Dios, bueno, pues ellos no conocen, pero tú, dice, eh, dice, tú debes estar consciente de que Dios sabe tus necesidades, ¿sí? Busca primero, dice el siguiente texto, el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y ahorita vamos a ver un poquito, qué significa este texto. Miren, eh, en el libro de Ageo, un libro que casi por ahí no lo tocamos, ¿verdad? Este libro. Hay algo interesante por aquí en el capítulo 1 de Ageo, vamos a buscarlo, casi el final de nuestra Biblia, perdón, del Antiguo Testamento. Dice el capítulo 1, versículos del 4 al 11, lo siguiente. Por eso Dios dice que Él debe ser el primer lugar, ¿sí? En nuestra vida. Miren, dice lo siguiente, dice, es tiempo para vosotros de habitar vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas. Una pregunta que hace Dios en su pueblo. Y dice, oye, ¿tú crees que es momento para que tú habites tranquilo, a todo dar, como decimos, en tu casa? Aquí le dice un adjetivo, no dice enmaderado, o sea, muy bien acabada tu casa, ¿sí? Y podemos imaginar, ¿no? La casa que tenía el pueblo, o sea, bien con sus detalles, con su alberca, podríamos decir, o sea, bien de lujo, ¿no? Dice Dios, pues qué bonito, ¿no? Tu casa, pero dice, ¿tú crees que es justo que tu casa esté lujosa y mi casa, dice Dios, esté en ruinas? ¿Qué les parece? Y con esto Dios le está diciendo al pueblo, le está haciendo ver en dónde están sus objetivos, ¿sí? En dónde están sus prioridades. Dice el 5, pues así dice el Señor Dios Todopoderoso, consideren sus caminos, a ver, analicen bien lo que están haciendo, dice Dios, reflexionen y vean lo que dice aquí, hay algo interesante. Y aquí podemos identificarnos también nosotros, dice, siembran mucho y recogéis, o recogen, cosechan poco, comen y no sé qué, no se sacian, no se llenan, beben y quedan con sed, se visten y no les abriga la ropa. Y el que trabaja jornal, dice, recibe su jornal en saco roto. O sea, su sueldo, su salario, así se le desaparece. Y a lo mejor ahí nos podemos identificar nosotros, ¿no? Así como llega el pago, la quincena, así se va. Dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Otra vez dice, consideren sus caminos, analiza tu vida, tus prioridades. Piensa en qué lugar estoy en tu vida, dice Dios. Y cuando les dice desde sus casas, por ejemplo, hace alusión a sus casas, pues imagínense qué tipo de casas tenían, que estaban construyendo. Y dice Dios, piensa en qué lugar estoy en tu vida, o qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Para ellos era que adornar sus casas, construir sus casas y dejarlas bien padres, ¿no? Eh, el pueblo de Israel acababa de volver de la esclavitud, del exilio.
Babilonia, ¿se acuerdan? Y cuando llegan a su tierra, pues a reconstruir todo, y en lo primero que piensan es, pues, voy a dejar mi casa chida, como decimos, de lujo mi casa, o sea, tanto tiempo estar allá en un lugar extranjero, en un país extranjero, en un lugar extraño, donde no tenían nada ellos, no eran dueños de nada allá. Dice, ahora que estoy aquí en mi tierra, a donde pertenezco, pues necesito un lugar agradable. O sea, después de tanto tiempo lo merezco, decimos. Y Dios dice, sí, está bien. O sea, está bien que tengas tu casa bonita, pero, ahí está el pero, ¿no? Y dice Dios, ¿y yo qué? Te olvidaste de mí. O sea, tu preocupación, tu objetivo, tu prioridad era que tu casa. Y entonces aquí tenemos que identificarnos nosotros, ¿no? Con el pueblo de Israel, decir, bueno, también dice Dios, a ver, analiza tu vida, reflexiona. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Lo que te preocupa, lo que te quita el sueño. Y es más, si nos quita el sueño, pues seguramente no es Dios, ¿sí? Lo que está en primer lugar en esta vida, porque Dios no quita el sueño. Entonces debe haber otras cosas. Y sigue diciendo aquí Dios, en el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y me complaceré en ella y me sentiré honrado. ¿Se acuerdan que Dios habla de honrar? Dice, honrame con tus posesiones, con tus primicias. Dice Dios, así me voy a sentir honrado. O sea, si no quiere decir que no me interese dónde vives, ¿sí? Porque yo no quiero que tengas una casa bonita, ¿no? Pero dice Dios, yo debo ser el primer lugar. Y aquí nos deja ver, ¿sí? Que este pueblo, cuando vuelve, no era un pueblo muy espiritual. ¿Por qué? Porque se la pasó allá en un lugar donde Dios no existía, así entre comillas, ¿sí? O sea, no figuraba Dios. Se olvidaron de él y cuando vuelven a su tierra, no se acordaron tampoco de él, ni de agradecerle, porque ya eran libres. Lo único que pensaron fue, pues, a rehacer nuestra vida, ¿sí? Era lo que pensaron. No pensaron en buscar a Dios y tener un lugar digno para hacerlo, para buscar a Dios. Dice, dice el 9, esperabais mucho y hallasteis poco, poco. Es decir, este, ellos estaban siendo, ¿cómo podemos decir?, víctimas de ese egoísmo, ¿sí? Vean cómo les dice, o sea, siembran mucho, no ciegan, no tienen ganancia, esperan mucho, no hay nada. Dice, aún eso que guardáis en casa, yo lo disipo con un soplo. O sea, tus ahorritos que tienes ahí, dice, yo los puedo deshacer en un ratito, ¿sí? ¿Por qué? Dice el Señor Dios Todopoderoso, por cuanto mi casa está en ruinas, porque no te acordaste de mí. Me dejaste allá haciendo fila, ¿sí? Dice, y cada uno de vosotros se apresura a edificar solo su propia casa. O sea, Dios no estaba enojado porque construían sus casas, sino porque la de él quedó en el olvido. O sea, nadie se acordaba y nadie dijo, oigan, ¿y la iglesia? ¿Y el templo? ¿Y dónde vamos a adorar a Dios? Todos dijeron, pues, ay, luego veremos, ¿no? O sea, primero hay que arreglar nuestra casa, ¿no? Dios puede esperar. Dice, por eso el cielo detuvo de vosotros la lluvia. Había sequía, dice, y la tierra detuvo sus frutos. Aquí Dios les está diciendo la causa de algunos problemas que estaban pasando, ¿sí? Dice, o sea, ¿te has fijado que hay sequía? Que ya la tierra no da como debiera. Pues esta es la causa, dice Dios, ¿sí? Dice, llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, el aceite y sobre todo lo que produce el campo, sobre los hombres, bestias y todo trabajo de vuestras manos. Entonces, muchas veces
Dios llama nuestra atención de ese tipo, perdón, de esa manera, ¿sí? Con la escasez, porque dice Dios, no te acuerdas de mí nunca. Y si es que te acuerdas, lo haces por el motivo equivocado. Y si es que te acuerdas, me dejas al final o en segundo lugar. Y a lo mejor decimos, bueno, en segundo lugar pues, no está tan mal. Pero Dios dice, no, yo quiero que ser el primero. Así que muchas veces, pues Dios nos llama, nos da un jalón de orejas de esa manera, ¿no? En Mateo 6:33, ahorita leímos este texto, lo mencionamos, dice, busquen primeramente. O sea, Dios debe ser que, en primer lugar, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿la justicia de quién? De Dios. Buscar su justicia, o sea, su salvación. Y esto a veces no, pues, no se nos hace tedioso, aburrido, o decimos, bueno, sí, pero al rato, o sí, pero mañana, o aguántame hasta el sábado, le decimos a Dios, y ahí te busco. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, dice Dios, todas las cosas te van a ser añadidas, todas las cosas. Y ahora, podremos decir también, aquí nos podemos confundir, ¿no? Porque, cuando hablamos de todas las cosas, pues rápidamente se nos vienen a la mente cosas que deseamos, ¿sí o no? Y decíamos, pues va a llegar el carro nuevo o la casa nueva, va a llegar la pantalla gigante y puras cosas así de ese tipo. En eso pensamos, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, luego pensamos en eso. O el dinero, etcétera. Pero si nosotros leemos los versículos anteriores, que ahorita los mencionamos, dice por ahí, o Jesús nos está hablando de las necesidades básicas para nosotros, no de caprichos y de lujos. ¿Se fijaron eso? O sea, él habla de alimento, de ropa, ¿sí? Habla de la salud, cuando dice yo deseo que seas próspera en todas las cosas y que tengas salud, y habla de otra cosa, dice, así como prospera tú, alma, o sea, de una salud espiritual, de un, de una prosperidad de nuestra alma. Pero eso a nosotros no nos interesa, ¿no? Decimos, a mí que me interesa el alma. Yo lo que quiero es que, pues, dinero, que crezca la cuenta del banco, que crezcan los ahorros, que crezca el salario. Que me interesa la prosperidad de mi alma. Pero dice Dios, yo te voy a dar todo eso. Sí, te voy a dar prosperidad de tu alma, o sea, paz en tu alma. Te voy a suplir tus necesidades, sí, básicas. Ya dijimos ahorita, no caprichos de nosotros, ni lujos, que a veces Dios es tan bueno y que nos da ese tipo de cosas, pero no se está refiriendo a eso Dios aquí, si se fijan. Y por ejemplo, 1 Timoteo 6:8 nos dice, fíjense bien, dice, así que si tenemos, o si tienes, dice Dios, suficiente que dice. Lo mismo que dijo Jesús, ¿se fijan? Alimento y ropa, ¿cómo debemos de vivir? Felices, contentos. Pero en la actualidad no tenemos con eso, no tenemos suficiente. Podemos decir, bueno, eso a lo mejor para mis abuelitos, mis bisabuelitos, pues eso, con eso tenían ellos, pero ahorita no, ahorita yo quiero que, sí, quiero ropa, alimento, pero quiero ropa que, de marca, quiero alimento, importado, quiero, o caro, fino, ¿verdad? Quiero, quiero pagar el Netflix, quiero el internet, quiero no sé qué, quiero mis viajes, quiero, bla, 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 ¿sí? Y dice Dios, no, 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 o sea, te debe bastar con que. Y les digo, todavía Dios es muy bueno y nos permite darnos ciertos lujos en nuestra vida, pero Dios no habla de eso en su palabra. Dios no dice que va a suplir esos caprichos de nosotros, ¿sí? O de nuestra sociedad, ¿sale?
Ahora dijimos ahorita que a veces esas bendiciones no llegan a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay principios que deben de ser cumplidos. O sea, debe haber unas condiciones, hay una condición y nosotros tenemos que cumplir con ellas. Por ejemplo, Dios habla de la obediencia, ya vimos, ¿no? Habla de la gratitud. Y aquí entran las intenciones de mi corazón, la gratitud, y eso solo Dios lo ve. O sea, sabe si esa gratitud es genuina o no. Debe de haber amor. O sea, de que yo lo debo de hacer, debo de obedecer, por ejemplo, por amor, no por interés. No voy a dar mi diezmo, mi ofrenda para ver qué me da Dios o a ver cuánto me devuelve en cambio o cuántas veces más. Porque si lo hago así no funciona, ¿sí? Entonces debe ser por amor y eso también solamente Dios lo ve. A lo mejor yo impresiono a todos, ¿no? Y hago creer a todos que amo a Dios, pero Dios dice, "No, es puro interés. Debe de haber fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al yo dar parte, por ejemplo, a Dios o a su servicio, ¿sí? O a su causa, o sea, el disminuir mi ganancia, por ejemplo, dando una ofrenda, dando diezmo, necesito fe, ¿sí o no? Porque estamos en por ejemplo, podemos decir, estoy en una época donde pues, todo suma, ¿no? O sea, y entre más gane, pues mejor. Y Dios me dice que le tengo que dar, hay que restarle. Debo de tener fe y confiar en Él. Como dijo Jesús, ¿no? O sea, no se preocupen. ¿Por qué? A ver, ¿cómo le van a hacer mañana? Para pagar, para comer, para vestir. Hay que confiar en Dios, hay que tener confianza en Dios. Hay que tener contentamiento. O sea, debo de ser feliz, como el texto que dijimos ahorita. Feliz con lo que queda. Felices con lo que tenemos. Y debo, aparte de ser generoso. O sea, de eso que Dios me da, debo de ser también de bendición para otros, con lo que tengo. Mucho o poco, debo de bendecir a otros también. Así como Dios me bendice a mí, debo de ser un canal para bendecir a otros con mis bienes. Y si nada más estoy acumulando y acumulando y dame, y le decimos a Dios, dame, pero no suelto nada, eso no funciona tampoco. La bendición no funciona si no fluye. Debo de, este es otro principio que no lo mencionamos ahorita, pero más adelante en otros temas lo vamos a mencionar, debo de administrar, de ser un buen mayordomo de lo que tengo. Entonces a veces estoy quebrado y a veces estoy pobre porque no sé administrar. A lo mejor Dios me está bendiciendo, sí, pero lo administro todo mal y gasto de más y me endeudo, etcétera, y echo todo a perder. O sea, la bendición que Dios me está dando la he hecho perder porque no sé administrar, porque no sé planificar, es otro principio, ¿sí? Y porque no soy a veces responsable con esas bendiciones. Entonces, si fijan, hay muchas condiciones que hay que cumplir aquí. Dios habla, por ejemplo, sí, de obediencia, nos da así como esbozos, ¿no? De lo que tenemos que hacer, pero al meternos a profundidad a estudiar estas cosas, vemos que hay mucho que hacer, no nada más estirar la mano o decirle a Dios, ahí está lo tuyo y a ver, dame. Hay muchos principios que hay que tomar en cuenta, como estamos viendo aquí. Este, y eso, bueno, lo vamos a estar estudiando también ya más a detalle más adelante. Aquí hay otro detalle que vamos a mencionar, ya para terminar, ah, que a lo mejor no habíamos considerado, ¿sí? Porque ahorita dijimos, bueno, si a lo mejor no estoy recibiendo la bendición de Dios, estoy haciendo las cosas mal, ¿sí o no?
Puede ser, sí. Pero puede ser que no. ¿Cómo está eso? Bueno, dice Romanos 8:28, todos conocemos este texto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si yo considero que amo a Dios, yo creo que la mayoría decimos eso. Ah, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Sí, decimos, ¿no? Amamos a Dios. Y de repente las cosas no salen en nuestra vida como esperamos, ¿sí o no? Y todo se sale de control y hay problemas y situaciones complicadas y parece que en lugar de recibir la bendición de Dios, estamos bajo maldición, ¿sí o no? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien, o al menos es un intento. Creo que mis motivaciones son correctas. Creo que amo a Dios, ¿sí? Creo que soy sincero con Él. Creo que no busco a Dios por un motivo así, por un mal motivo, ¿no? O sea, por interés. Y aún así las cosas no salen como yo espero. Y aún así a lo mejor la bendición no llega como yo espero. ¿Qué pasa ahí? Miren, ustedes se acuerdan de Job y dice la palabra de Dios que él era un hombre como íntegro, recto, a quien honraba a Dios, ¿sí o no? Y Dios se sentía eh, halagado con la vida de Job y se sentía orgulloso y se sentía honrado por él. Tanto así que lo presumía, ¿se acuerdan? Y, y cuando las cosas empezaron a salir mal, porque él recibía muchas bendiciones de Dios, ¿se acuerdan? Y de repente la vida de Job cambió y dio un giro de 180 grados. Y sus amigos, la gente que lo conocía, dijeron, este anda en malos pasos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y hasta se lo dijeron, le decían, oye, a mí se me hace que algo hiciste, o sea, se me hace que Dios está enojado contigo por algo debes, algo que nadie te conocemos, por ahí debes de tener pecados ocultos, por ahí empezaron a pensar mal de él todos, porque decían, porque Dios prometió bendecir a los que son fieles, y si te está yendo de la patada, como decimos, entonces quiere decir que tú andas mal. ¿Andaba mal, Job? No, había algo que nadie se daba cuenta. Estaba pasando algo, por ahí detrás de cámaras, como dicen, una guerra espiritual. Y a veces no tomamos en cuenta esto. A veces pensamos que si a alguien le está yendo mal en la vida, pues es porque anda mal con Dios, ¿sí o no? ¿No? Pues así estará tu relación con Dios, decir, si te corrieron del trabajo, si ya no tienes dinero, si estás endeudado, si esto, lo otro, pues algo hiciste y Dios te está castigando. Reflexiona en tu vida, casi como dijo Dios, ¿por qué te está pasando eso? Y Job pensaba y decía, pues no, o sea, por más que él intentaba, decía, o sea, creo que estoy haciendo las cosas bien, creo que voy por un buen camino. Pero Dios dice que aún en las dificultades, en los problemas, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, dice, Dios puede sacar algo bueno de esas situaciones. Dice, esto es conforme a los que perdón, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es su propósito? ¿Qué propósito tuvo Dios para llamar? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es salvarme, ¿sí o no? Y que esté con Él por siempre, en la eternidad, en su reino. Ese es su propósito. Entonces, eh, todo lo que pase en mi vida, esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Dios lo permite
en base a ese propósito. Y nosotros no vemos así las cosas. Porque nosotros decimos, ay, me está yendo mal, pues es por esto, o la gente dice, o yo digo de los demás, ah, pues algo debe. Pero Dios permite cosas en nuestra vida, ¿sí? Aunque estés haciendo las cosas bien y que haya prometido bendecirte, pues Él te va a bendecir, pero es de una manera que nosotros no entendemos. Una bendición a través de qué? De, de la prueba. Una bendición, a través del problema, ¿sí? Y una bendición que tiene que ver con la prosperidad del alma, generalmente, no con la prosperidad de tu billetera. Y esto era lo que Dios quería enseñarle a Job y lo que nos quiere enseñar a nosotros también. O sea, no siempre las cosas van a salir color de rosa en nuestra vida, ¿sí? Él lo que quiere es, lo que le interesa principalmente es salvarnos. Y las cosas que va a permitir en nuestra vida, todas van de acuerdo a ese propósito. Eso es lo que nos quiere decir este texto. Entonces, va a haber momentos, ¿sí? En que esa bendición o esa prosperidad o esa provisión de Dios va a parecer que disminuye en nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser por causa de un pecado o que le estoy fallando o que no estoy haciendo las cosas bien, etcétera, ¿sí? O que no estoy cumpliendo con mi parte del pacto. No siempre es así. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que analizar, ¿no? Miren lo que dice Pablo, y vamos ya a terminar. Dice en Filipenses 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está agradecido Pablo, dice, porque ahora está recibiendo favores de la iglesia, ¿sí? Y dice el versículo 11, y no lo digo porque tenga escasez o necesidad. Dice, yo he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo no siempre estuvo pasándola bien, y nosotros lo sabemos, ¿no? Conocemos su vida. Y dice él, dice, sé vivir humildemente. O sea, sé vivir con qué, con poco. Y sé vivir en abundancia también. Sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, he pasado de todo en mi vida. Y es que así es la vida. Y lo entendía Pablo. O sea, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Dice, sé pasar escasez, sé estar saciado, ¿sí? Sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar lleno, satisfecho. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nada más nos aprendemos esta última frase, ¿no? Y dice, uy, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no, lo malentendemos, ¿no? Y aquí lo que nos dice Pablo es que a través de Cristo, ¿sí? O sea, Cristo es el que le ha dado esa capacidad de adaptación en la vida, cosa que a veces nosotros no tenemos, ¿sí? Porque nosotros nada más queremos estar arriba y recibir bendición y estar en abundancia. Lo que pasa cuando las cosas cambian, porque vimos ahorita que vivimos en medio de una guerra espiritual y vivimos también en medio de un mundo colapsado y de pecado. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta de alguna u otra manera. Por ejemplo, ¿ustedes creen que nuestros amigos, hermanos que viven, por ejemplo, en Ucrania, la están pasando color de rosa, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en medio de una guerra. Entonces, no importa si ellos están diezmando, si son fieles a Dios, la situación en la que está, en el ambiente en el que están viviendo, ¿cómo podemos decir? Los obliga a enfrentar dificultades, escasez, hambre, a lo mejor, dolor. Y lo mismo podemos decir de otros lugares del mundo, en África, en países a lo mejor con mucha pobreza.
No quiere decir que ellos son infieles a Dios o que están haciendo algo mal y por eso les está pasando lo que les está pasando, ¿sale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, cuando nos toque a nosotros pasarla mal, o que la bendición empiece a disminuir según nuestro, ¿cómo podemos decir? Nuestra percepción, ¿sí? Dios quiere que aprendamos a vivir felices con lo que Él decide bendecirnos, ¿no? Dice Habacuc, con esto terminamos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré del Dios de mi salvación. O sea, no siempre todo va a ser como nosotros esperamos, o la bendición no va a llegar siempre como yo espero, pero debemos de vivir felices con lo que Dios nos da, que Dios nos bendiga.